Hay un estado en México que el mundo entero conoce sin saber que lo conoce. Si alguna vez bebiste un agua mineral con burbujas en una taquería, una cantina o un supermercado en Estados Unidos, probablemente bebiste algo que sale de una montaña que la gente del lugar creyó, durante más de un siglo, que era un volcán dormido. Y eso, te lo prometo, es de lo menos extraño que vamos a encontrar hoy en Nuevo León. Hay un fósil de un monstruo marino más grande que la mayoría de los depredadores que existieron en los océanos antiguos, hay un agujero en pleno desierto que nadie ha logrado explicar del todo, y hay una montaña que ves todos los días si vives en Monterrey y que escondió, durante más de 70 años, una tragedia de la que casi nadie habla. Empezamos con el lugar número 14, y subimos. No te despegues de la pantalla porque aquí en el México Redescubierto TV estamos para desenterrar esas historias que pocas personas saben y no se atreven a contar. Comenzamos. A Nuevo León lo conocen por el acero, por el cabrito, por ser la frontera con Texas y por ser, según muchos, el estado más industrial del país. Lo que casi nadie cuenta es que, antes de ser industrial, Nuevo León fue mar. Mar de verdad, con depredadores gigantes nadando exactamente donde hoy hay desierto y sierra. Vamos a recorrer ese otro Nuevo León, el que no aparece en el folleto turístico, y si en algún momento reconoces uno de estos lugares o tienes una versión distinta de alguna historia, déjamelo en los comentarios, porque aquí entre nos, algunas de estas leyendas cambian dependiendo de a quién le preguntes. Empezamos en el número 14, cerca de Linares, con un manantial al que la gente de la región le puso un nombre que no le queda nada mal, el volcán de Jaures. No es un volcán, claro, es un ojo de agua que burbujea desde el fondo con tanta fuerza que el agua parece hervir, formando una especie de cráter líquido en medio de la selva baja tamaulipeca. Cerca de ahí, en el humedal de San Ignacio, reconocido internacionalmente como sitio Ramsar, vive un pez de unos centímetros llamado cachorrito de San Ignacio que no existe en ningún otro cuerpo de agua del planeta. Toda su especie depende de que ese humedal exacto siga existiendo tal como está, lo cual, en una región que vive de los cítricos y de la agricultura de riego, no es garantía pequeña. Los rancheros más viejos de la zona dicen que el volcán de Jaures burbujea distinto antes de una tormenta fuerte, que el agua se agita como si algo de abajo sintiera venir la lluvia antes que la gente. Nadie lo ha medido con instrumentos, que yo sepa, pero todos los que han pasado suficiente tiempo ahí coinciden en lo mismo. Lo curioso es que la explicación científica tampoco está tan lejos de la versión local. Lo que sube son bolsas de gas atrapadas en capas más profundas, y los cambios de presión atmosférica antes de una tormenta pueden, en efecto, alterar cómo escapa ese gas. A veces la leyenda y la geología llegan al mismo lugar por caminos distintos. Subimos al número 13. Las grutas de Bustamante, también llamadas grutas del Palmito, escondidas en la Sierra de Gomas. Por dentro corre un río subterráneo real, no decorativo, que los visitantes recorren entre formaciones que se han ido formando gota a gota durante miles de años. Bustamante es pueblo mágico desde hace años, pero la mayoría de la gente que visita las grutas solo conoce la parte iluminada y acondicionada para turistas, que es apenas una fracción de todo el sistema. Más allá de las luces, el sistema sigue, sin mapear del todo, hacia la oscuridad. Esto apenas empieza, y entre más subimos, más raro se pone. Los espeleólogos que han intentado avanzar más allá de la zona turística hablan de galerías que se estrechan hasta obligarte a avanzar arrastrándote, y de un punto donde el aire cambia de temperatura de forma abrupta sin que nadie haya encontrado todavía de dónde viene esa corriente. Algunos guías locales aseguran que, en las noches más silenciosas, se escuchan ecos desde esas zonas no exploradas que no corresponden al sonido del agua ni al de ningún animal conocido de la cueva. Lo más probable es que sea acústica de túneles, el aire moviéndose por canales que ni siquiera están en los planos. Pero confieso que, leyendo los reportes de los exploradores que si se han metido ahí, hay algo en su forma de describirlo que no suena del todo a es solo el viento. Número 12. Boca de Potrerillos, en el municipio de Mina, uno de los sitios de arte rupestre más importantes de todo el continente y que, sin embargo, casi nadie fuera de Nuevo León conoce.
Ahí hay entre 8.000 y 15.000 petrograbados tallados sobre piedra caliza, hechos por grupos cazadores-recolectores que habitaron esa zona durante más de 7.000 años, desde casi 6.000 años antes de Cristo hasta bien entrada la época colonial. La mayoría de los grabados están orientados hacia donde sale el sol, lo cual no parece casualidad para nadie que haya estudiado el sitio. Lo que más me sorprendió investigando esto fue lo poco que sabemos, en realidad, de quienes hicieron esos grabados. No tenemos su nombre, no tenemos su idioma, solo tenemos miles de figuras grabadas en piedra durante miles de años de uso continuo del mismo lugar. Algunos investigadores creen que ciertos patrones podrían tener un sentido astronómico, una especie de calendario tallado en roca que marcaba solsticios o el paso de las estaciones. Otros son más cautelosos y prefieren no afirmar tanto. Lo innegable es que generación tras generación de personas distintas, durante 7 milenios, decidió seguir grabando piedra en el mismo cañón entre las mismas dos sierras. Eso, sea lo que signifique, no es casualidad. El sitio se divide en 4 zonas principales, cada una con su propio carácter: la ladera norte, la ladera sur, un promontorio central y un valle escondido en un pliegue de la montaña que casi nadie nota si no sabe que está ahí. Desde 1991, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia trabajaron junto con la Universidad de Texas para documentar la zona a fondo, confirmando que los grupos que la habitaron eran nómadas que vivían de la caza y la recolección, y que probablemente volvían una y otra vez al mismo cañón porque, en pleno desierto, era de los pocos lugares donde el agua corría de forma constante. Antes de seguir, déjame pedirte algo rápido. Si te está latiendo este recorrido, dale a suscribirte a El México Redescubierto TV. No te lo digo para llenar un número, te lo digo porque mientras más gente nos siga, más fácil es que lugares como Boca de Potrerillos, que llevan 7.000 años ahí y que casi nadie conoce, le lleguen a alguien que de verdad se interese. Seguimos. Número 11. Las Grutas de García, en el municipio de García, descubiertas en 1843 por un sacerdote llamado Juan Antonio Sobrevilla mientras caminaba por la sierra, casi por accidente. Lo que encontró fue un sistema de 16 salones formados hace entre 50 y 60 millones de años, cuando toda esa zona estaba bajo el mar, razón por la cual dentro de las cuevas todavía se encuentran fósiles marinos incrustados en la roca. Hoy se llega en teleférico, que recorre poco más de 2 kilómetros y sube más de 200 metros dejando ver de fondo el desierto y la Sierra del Fraile, pero durante más de un siglo la única entrada fue una vereda angosta que muchos guías locales preferían no recorrer después de que oscurecía. Dentro de las grutas, cada formación tiene nombre propio: está el teatro, una pared que parece un telón gigante; está la octava maravilla, una columna casi perfectamente recta. Y está, quizás la más inquietante de todas, la mano del muerto, una formación que de cierto ángulo parece exactamente eso. Los guías más antiguos cuentan que hay un tramo, ya hacia el fondo del recorrido completo, donde las lámparas parpadean sin razón aparente y donde varios prefieren no detenerse mucho tiempo. La explicación técnica probablemente tiene que ver con corrientes de aire y humedad. La explicación que prefieren contar los guías es otra, y la cuentan con una sonrisa que no termina de convencerte de que sea broma. Número 10. La Cascada del Chipitín, escondida en Potrero Redondo, dentro del municipio de Santiago. Cae desde casi 90 metros de altura sobre una laguna de un turquesa que parece sacado de otro país, y forma parte de un recorrido de cañonismo conocido como los 7 rapeles, donde literalmente desciendes junto al agua sujeto de una cuerda. Lo que pocos saben es que, entre mayo y agosto, la zona alrededor de la cascada se convierte en santuario de luciérnagas, con miles de puntos de luz encendiéndose entre los árboles apenas cae la noche. Los guías de la zona cuentan que el descenso final, justo frente a la cortina de agua, pasa detrás de una pequeña cueva natural que la misma cascada esconde, un hueco en la roca que solo se ve si te animas a meter la cabeza bajo el chorro principal. La gente de Santiago que ha crecido viendo esas luciérnagas desde niños tiene una forma particular de hablar de ellas. Dicen que no son insectos comunes, que son las luces de quienes se perdieron en la sierra buscando el camino de regreso y nunca lo encontraron, y que ahora vuelven cada verano a iluminar el sendero para que nadie más se pierda como ellos.
Es, evidentemente, una forma poética de explicar un fenómeno biológico perfectamente documentado. Pero cuando estás ahí parado, en la oscuridad total de la sierra, viendo miles de luces parpadear sin patrón aparente alrededor de una cascada que no puedes ver pero sí escuchar, entiendo perfectamente por qué a alguien, hace generaciones, se le ocurrió contarlo así. Quédate, porque lo que sigue es de lo más extraño que vamos a ver hoy. Número 9. La Hacienda del Muerto, en el municipio de Mina, también conocida como Hacienda San Antonio de las Salinas. La construyó en 1851 Antonio de la Garza Elizondo, descendiente directo de Bernabé de las Casas, uno de los fundadores de la región, que había llegado al nuevo reino de León casi 2 siglos y medio antes. El nombre original honraba a San Antonio de Padua, pero con el tiempo se le conoció como del Muerto por el arroyo y la sierra cercana, que desde ciertos ángulos recuerda la silueta de una persona tendida. Durante la época colonial, la zona fue escenario de enfrentamientos reales contra apaches y comanches, lo cual ya de por sí le da a este lugar un peso histórico que pocos cascos de hacienda en el norte del país pueden presumir. Hoy la hacienda está en ruinas, restaurada parcialmente desde 2007, y entre los locales corren al menos dos historias que se repiten con la misma seguridad con la que alguien te contaría el clima de mañana. La primera dice que, durante la noche, se reúnen brujas en la cúpula del edificio, y que más de uno ha confundido sus siluetas con lechuzas mucho más grandes de lo normal. La segunda habla de una mujer vestida de blanco que espera, sentada en lo que queda de la capilla, a un esposo que murió antes de poder casarse con ella. A unos minutos de ahí, en el Museo Bernabé de las Casas, se exhibe el fósil de un mamut encontrado en la zona en 1989, así que, entre fantasmas y mamuts, a este pueblo no le falta de qué hablar. Si alguna de estas historias te está dando escalofríos, cuéntamelo en los comentarios, porque a mí, al investigar esta, sí me los dio. Número 8. El Pozo del Gavilán, en el municipio de Galeana, al sur del estado. Es, hasta donde se sabe, el único cenote de todo el noreste de México, algo que no debería existir tan lejos de la península de Yucatán y que sin embargo está ahí, en pleno desierto, rodeado de matorrales. Tiene una abertura de 67 metros de diámetro y más de 80 metros de profundidad, con un espejo de agua turquesa al fondo que se mantiene helado todo el año. Los científicos creen que el agua viene filtrándose desde el Cerro del Potosí y que probablemente esté conectado, por debajo de la tierra, con la Laguna de los Labradores, otro cuerpo de agua cercano que tiene 300 metros de profundidad. Bajar hasta el fondo toma entre 40 minutos y una hora en rapel, y los que lo han hecho describen algo parecido. El silencio cambia conforme bajas, hasta que solo se escucha el roce de la cuerda y, muy de fondo, algo de agua moviéndose que no debería estar ahí si el pozo fuera un cuerpo cerrado. Nadie ha terminado de explicar por completo cómo se formó este lugar, aunque la teoría más aceptada habla del colapso de una caverna subterránea hace miles de años. Lo que me parece más fascinante es que un geólogo me podría dar esa explicación con total seguridad, y un minuto después admitir que en realidad nadie sabe con certeza por qué el agua de ahí abajo siempre está tan fría, ni hacia dónde corre exactamente cuando desaparece bajo la roca. Hay algo más que pocos turistas saben antes de lanzarse en rapel: las paredes del pozo no son piedra caliza común, sino yeso, un material mucho más frágil de lo que parece a simple vista. Geólogos de la Universidad Autónoma de Nuevo León han advertido que las cuerdas de los rapelistas, descenso tras descenso, van desgastando la roca en los mismos puntos de apoyo, y que un sitio tan fotogénico como este podría volverse menos estable con el tiempo. Es una paradoja que se repite en varios de los lugares de esta lista: mientras más gente se entera de que existen, más riesgo corren de perder, poco a poco, justo lo que los hizo especiales. Número 7. La Cueva de la Boca, también conocida como Cueva de Agapito, en el municipio de Santiago. Aquí vive una de las colonias de murciélagos más importantes de todo México, con varias especies distintas que cada tarde salen en una nube negra que se puede ver desde el mirador de la presa La Boca, justo enfrente. Antes de ser santuario natural, la cueva fue una mina, y antes de eso, según cuenta la historia local, fue el escondite de Agapito Treviño,
Un ladrón del siglo XIX al que llamaban el Robin Hood de Monterrey porque robaba a los ricos de la ciudad y, según la leyenda, repartía parte de ese botín entre los más pobres. Lo que nunca se ha confirmado es qué pasó con todo lo que Agapito Treviño no llegó a repartir. La historia local sostiene que escondió una parte de su oro dentro de la misma cueva antes de que las autoridades dieran con él, y que ese oro nunca fue encontrado. Han pasado casi 2 siglos, la cueva ha sido estudiada por biólogos, espeleólogos y universidades enteras interesadas en los murciélagos, y nadie ha reportado oficialmente haber encontrado ningún tesoro. Lo cual, claro, no significa que no esté ahí. Solo significa que, si está, sigue exactamente donde Agapito lo dejó, en algún rincón de una cueva que hoy protege más murciélagos que cualquier otra cosa. Esta cueva, además, fue la primera de todo México en ser declarada formalmente santuario por las autoridades ambientales, un reconocimiento que llegó después de años de presión de biólogos preocupados por el vandalismo y por lo poco que se entendía, hasta entonces, el papel que cumplen los murciélagos. Cada una de las especies que vive ahí dentro consume, cada noche, una cantidad enorme de insectos, lo que convierte a la cueva en un control de plagas natural para buena parte de los cultivos del área metropolitana. Muy pocos de los que ven esa nube negra salir al atardecer se detienen a pensar que, en el fondo, les está haciendo un favor. Antes de seguir, hazme un favor, si conoces a alguien que cree que ya se sabe todo sobre Nuevo León, mándale este video. Apenas vamos a la mitad y todavía falta lo más fuerte. Número 6. El Cañón de la Huasteca, en Santa Catarina, a las puertas mismas de Monterrey. Sus paredes de roca caliza superan los 550 metros de altura y, según los geólogos, fueron sedimento marino hace más de 100 millones de años, cuando toda esta región estaba bajo un océano que ya no existe. Hoy forma parte de la Reserva de la Biosfera Cumbres de Monterrey, reconocida por la UNESCO desde 2006, y es uno de los puntos donde más fósiles marinos se han encontrado en todo el estado. Su tamaño no es lo más extraño de este cañón. Lo más extraño es lo cerca que está de millones de personas que pasan junto a él sin pensarlo 2 veces. Si tomas la carretera de Saltillo hacia Monterrey, lo ves de frente, gigantesco, y la mayoría de la gente lo mira como quien mira cualquier paisaje de fondo. Pocos se detienen a pensar que esa pared blanca que tienen enfrente fue, durante decenas de millones de años, el fondo de un mar tropical lleno de criaturas que ya no existen en ningún lugar del planeta. La gente de Santa Catarina más vieja tiene una forma de decirlo que me parece más honesta que cualquier explicación geológica. Dicen que el cañón todavía se acuerda de que fue mar, y que por eso, en ciertas tardes de calor extremo, la piedra blanca parece guardar un brillo distinto, como si reflejara algo que ya no está ahí. Número 5. El Cerro El Potosí, también en Galeana, la montaña más alta de Nuevo León y de todo el norte de México, con una altura que supera los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Ahí crecen especies que no existen en ningún otro lugar del planeta, como un pino enano adaptado al frío extremo de la cumbre, y en pleno invierno, en un estado conocido por su calor, la cima se cubre de nieve de verdad. En 1998, un incendio forestal arrasó buena parte de los bosques de pino y abeto de las laderas norte y este, y 28 años después, todavía se pueden ver los troncos quemados de pie, como un bosque entero convertido en esqueleto. Caminar entre esos árboles muertos, según quienes han subido hasta ahí, es de las experiencias más extrañas que ofrece la montaña, más incluso que la nieve o que el frío de -10 grados que llega a registrarse en enero. Son kilómetros de troncos negros, todavía en pie casi 3 décadas después del incendio, en un silencio que ningún otro punto de la sierra tiene. La explicación es perfectamente científica, la madera muerta de pino y abeto, en clima seco y frío, se descompone muy despacio. Pero quien camina ahí sin saber eso jura que está entrando a un bosque que el tiempo decidió no terminar de borrar. El Potosí, además, no es solo el pico más alto del estado, es una de las montañas más aisladas de todo el norte de México. La siguiente cumbre comparable está a varios cientos de kilómetros de distancia, lo que ha convertido a su cima en algo parecido a una isla en medio del desierto.
Ahí sobreviven especies de pino y de enebro que no existen en ningún otro punto del planeta, adaptadas durante miles de años a un clima que no se parece a nada del resto del estado, y entre sus laderas todavía es posible encontrar huellas de oso negro, una de las pocas zonas de Nuevo León donde la especie sigue presente. Si este recorrido te está gustando, compártelo con alguien que de verdad disfrute este tipo de historias. Te aseguro que con Nuevo León todavía no ha visto nada. Número 4. Potrero Chico, en el municipio de Hidalgo, considerado uno de los mejores destinos de escalada deportiva de todo el mundo. Estas paredes de roca caliza, algunas de más de 600 metros de altura, se formaron por un domo de sal que empujó la roca hacia arriba durante más de 200 millones de años, un proceso geológico completamente distinto al de cualquier otra zona de escalada del país. En enero de 2014, el escalador estadounidense Alex Honnold subió, sin cuerda y sin compañero, la ruta conocida como el Sendero Luminoso, de más de 450 metros, en lo que se considera una de las hazañas más arriesgadas de la escalada libre en solitario de la historia reciente. Entre los escaladores que llegan cada temporada, sobre todo de octubre a marzo, circula una historia distinta a la de Honnold, mucho menos documentada y mucho más extraña. Hablan de una ruta que aparece marcada con tiza en una de las paredes más altas y menos transitadas, una línea que ningún equipo oficial ha registrado jamás, y que algunos juran haber visto recién marcada después de noches de viento fuerte, cuando técnicamente nadie debería haber subido ahí. Le dicen la ruta fantasma. Nadie ha confesado haberla trazado, y nadie ha podido seguirla completa. Personalmente sospecho que es la clase de leyenda que nace entre escaladores aburridos en un campamento sin señal de celular, pero confieso que, la próxima vez que alguien me cuente que la vio, voy a pedirle una foto. Número 3. El monstruo de Aranberry, en el municipio del mismo nombre, al sur del estado. En 1984, un estudiante de geología de la Universidad Autónoma de Nuevo León hacía un mapeo de rutina en la formación La Casita cuando se topó con huesos fósiles que, en un principio, todos asumieron que eran de dinosaurio. No lo eran. Eran los restos de un pliosaurio gigante, un reptil marino depredador que vivió hace 150 millones de años, cuando Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas estaban completamente cubiertos por el mar. Aunque el hallazgo ocurrió en 1984, no fue sino hasta 2001 cuando se evaluó formalmente el sitio, y hasta el año siguiente cuando empezó la excavación seria, casi 20 años después de que aquel estudiante se topara con los primeros huesos sin saber bien qué tenía enfrente. Los restos terminaron viajando hasta el Museo de Ciencias Naturales de Karlsruhe, en Alemania, donde científicos pasaron años intentando reconstruir un animal del que, hasta hoy, no se conoce con exactitud el tamaño máximo ni la especie precisa. Si se sabe que fue lo bastante grande e impresionante como para inspirar al Liopleurodon que apareció en el documental de la BBC Caminando con dinosaurios, visto por millones de personas que nunca supieron que el animal real había salido de las montañas del sur de Nuevo León. Hoy puedes ver una réplica a tamaño real en el Papalote Museo del Niño en Monterrey. Parado frente a ella, no puedes evitar pensar que ese mismo terreno seco y montañoso que ves hoy por la ventana del coche fue, alguna vez, el territorio de caza de algo así. Número 2. El Cerro del Topo Chico, entre los municipios de Monterrey, Escobedo y San Nicolás de los Garza. Durante generaciones, la gente de la zona creyó que era un volcán dormido, una creencia que tiene sentido si considera su forma cónica, las grietas en su superficie y, sobre todo, las aguas termales que brotan en su base desde, por lo menos, el siglo XVIII. La geología, sin embargo, terminó descartando por completo esa idea. El Topo Chico es un anticlinal de roca sedimentaria, sin ningún rastro de actividad volcánica. El calor del agua no viene de magma, sino de agua de lluvia que se filtra hacia capas profundas de roca y sube de nuevo ya calentada por la presión de la tierra. Ningún volcán. Solo roca, agua y siglos de gente convencida de lo contrario. Durante el Porfiriato, el lugar llegó a tener 2 hoteles balneario y hasta un tranvía eléctrico que, desde el centro de Monterrey, llevaba visitantes hasta sus baños por unos cuantos centavos el viaje.
Décadas antes de eso, durante la invasión estadounidense a México en el siglo XIX, soldados de ese ejército también buscaron alivio en estas mismas aguas, mucho antes de que a alguien se le ocurriera ponerlas en una botella. La leyenda local, mucho más antigua que cualquier estudio geológico, cuenta que la hija del emperador Moctezuma enfermó de gravedad y que un sacerdote indicó que solo unas aguas al norte de Tenochtitlán podían curarla. La llevaron hasta ahí, se bañó durante semanas y sanó por completo. Esa historia, real o no, terminó convirtiéndose en la imagen de una marca de agua mineral que hoy se vende en supermercados de medio continente, embotellada desde 1895 y comprada por Coca-Cola en 2017 por $220 millones. Casi nadie que la bebe sabe que los manantiales originales, los mismos baños donde durante el siglo XIX curanderos y hasta soldados extranjeros buscaron alivio, están hoy cerrados al público, entubados desde 1984 para uso exclusivo de la planta embotelladora, mientras la colonia que rodea al cerro hace fila, en años de sequía, para conseguir agua. Y llegamos al número 1, el lugar que, para mí, resume mejor que ningún otro lo extraño que puede esconder algo que ves todos los días sin verlo de verdad. El Cerro de la Silla es, sin discusión, el símbolo más reconocible de Monterrey. Lo bautizó así en 1577 el explorador portugués Alberto del Canto, al notar que su silueta, con 4 picos distintos, recordaba exactamente a una silla de montar. Igual que el cañón de la Huasteca, está hecho de roca caliza que alguna vez fue fondo marino, hace más de 100 millones de años, y desde 1991 está protegido como monumento natural. Hasta aquí, la historia que cualquier regiomontano conoce de memoria. Casi nadie sabe lo que pasó a mitad del siglo XX en sus faldas. En 1951, un sacerdote llamado Carlos Álvarez Ortiz fundó en el municipio de Guadalupe la Ciudad de los Niños, un hogar para menores sin familia. Para conseguir fondos, convenció a un grupo de empresarios de construir un teleférico que subiera por el Cerro de la Silla, pensado como atracción turística que generara ingresos para sostener el orfanato. El proyecto se inauguró a inicios de los años 60. No duró. Hubo más de un accidente con las góndolas, incluyendo la caída de una de ellas con personas adentro, y el sistema completo terminó cerrado para siempre poco tiempo después de haber abierto. Hoy, a mitad del camino hacia el Pico Antena, los que suben al cerro se topan con una plataforma de concreto y metal, ya oxidada, que la mayoría de la gente usa simplemente como mirador para descansar y tomarse una foto antes de seguir subiendo. Pocos saben que están parados sobre los restos de un proyecto que nació para ayudar a niños sin hogar y que terminó en tragedia, ni que esa montaña que define el horizonte de toda una ciudad, la que aparece en logos, en postales y en el orgullo cotidiano de millones de personas, guarda en sus propias faldas una historia que la ciudad entera, en algún momento, decidió simplemente dejar de contar. Y eso es todo. 14 lugares, un estado que muchos creen conocer de memoria, y la sensación de que el verdadero Nuevo León empieza justo donde termina la imagen de fábricas y rascacielos que todos tenemos en la cabeza. Ahora te toca a ti, de estos 14 lugares, ¿cuál no tenías idea de que existía, y cuál te dejó con más ganas de subirte al coche ahora mismo? Cuéntamelo en los comentarios, porque de ahí salen las ideas para los próximos estados de esta serie. Y si conoces a alguien de Monterrey que jura que ya conoce su estado de pies a cabeza, manda este video, porque después de hoy va a tener que admitir que no. Suscríbete si quieres que sigamos recorriendo México estado por estado, sacando a la luz lo que el mapa turístico nunca se molesta en contar. Porque a veces lo más extraño no está escondido en una cueva sin explorar. A veces está justo ahí, a la mitad del camino que subes todos los días, esperando que alguien finalmente pregunte qué hay debajo de esas ruinas.